Ya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, muy buenos días. Hemos estado orando un momentito y vamos a continuar con nuestra clase de guerra espiritual. Hoy día vamos a tratar el tema de la pregunta que nos han hecho si los demonios hablan o no. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, primer capítulo 1. Dice la palabra del Señor, el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Acá nos motiva de tener conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de prioridad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la lectura que tenemos, y estos principados que dice acá tiene que ver con Efesios también, capítulo 6, el versículo 11, hemos leído que ahí también está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hemos explicado esto, el orden, según la versión, la Peshitta. En el capítulo 1 de Efesios, dice el 20, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos. Ese poder del Espíritu Santo operó en Cristo, lo resucitó de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. En base a esta lectura, vamos a abrir nuestras Biblias también en Marcos 1, versículo 21. Ese es el tema que vamos a tratar un poquito ahora. Marcos 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor, Marcos 1, versículo 21. Entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Tres cosas hacía Jesús: enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad. Pues había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. La palabra de Dios está mencionando un hombre que tenía un espíritu inmundo. Es paradójico, porque en una sinagoga jamás permitían un espíritu inmundo. Esos judíos eran muy celosos, y que dentro de la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo que se dio a conocer, que se manifestó cuando Jesús estaba dentro. Y un hombre con espíritu inmundo que dio voz diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Hace una pregunta. ¿Quién está hablando? No es esa persona.
es adentro ese espíritu inmundo que está hablando y que conoce y reconoce a Jesús, que Jesús es Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Le pregunta. Sé quién eres. Mira, el diablo sabe quién es Jesús, sabe quién eres tú, sabe quiénes somos nosotros, sabe quién conoce de guerra espiritual, conoce. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mira, él estaba tratando de autoprotegerse y decía estas palabras para tratar de tomar el control. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, mira, había un espíritu de violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Ustedes se pueden imaginar en la sinagoga ahí, donde había todo pureza, todo limpio, un espíritu inmundo allí hablando, clamando a gran voz y reprendiéndole. Jesús salió, dice acá, y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, en este texto estamos mencionando bien claro que el enemigo tiene esa potestad de hablar. No es esa persona, es la persona que está dentro, es el espíritu inmundo que está dentro de esa persona. Entonces estamos contestando a la pregunta: ¿los demonios hablan? Sí, veamos otro pasaje. No solamente un pasaje, vamos a ver otro pasaje. ¿Usted se acuerda, hermanos queridos, de Mateo capítulo 4? Mateo capítulo 4, mire, la tentación de Jesús es un pasaje muy conocido, muy conocido. Estaba Jesús en el desierto y fue tentado por el diablo, dice la palabra, capítulo 4 de Mateo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, el diablo, y dijo: si eres hijo de Dios, está hablando, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, está hablando el tentador. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo no pudo, le llevó a la santa ciudad, a Sión, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres, le pone duda, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, el diablo sabe la palabra, escucha, sabe la palabra, escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti. Está hablando de Salmo 91, Deuteronomio 6:16. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, Satanás también usa la palabra. Mire, él dice que se viste como ángel de luz, que él es tiniebla, hermano, él no es en ningún momento luz. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire cómo responde Jesús: escrito está, dice la palabra, así dice la palabra, así tenemos nosotros que hacerlo. Otra vez le llevó, no pudo el diablo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire el atrevimiento, la osadía que se toma el enemigo. Aparentemente había tomado posición de una cierta región, porque eso es lo que hace. ¿Qué cosa habría ahí en ese lugar? Y todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús nuevamente usa la palabra y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente estamos dando lectura a la palabra acerca de cómo es que el enemigo habla y le está hablando a nuestro Señor Jesucristo.
Otro pasaje lo encontramos en Marcos capítulo 5. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Veamos el versículo 1. Marcos capítulo 5. Este es un pasaje muy conocido. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo. Hacía destrozos allí y nada. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Se autodañaba. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire, una vez más el demonio sabe quién eres. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Mire cómo el enemigo sabe. Ese espíritu inmundo sabe, pero era un demonio adentro. Y mire lo que dice la palabra: te conjuro por Dios. Mire cómo sabe usar los conjuros. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Se está apelando a una autoridad, la autoridad de Dios, diciendo: no quiero que me atormente. Te estoy clamando por Dios que no quiero que me atormente. Mire, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía así. Y se resistía, no quería salir. Hay espíritus tercos, esos espíritus tercos que no quieren salir. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llama. Usted sabe esa historia. Y le rogaba mucho, le rogaba. Mire cómo ora Satanás. Le pedía, le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Satanás había tomado esa región también. Estaba allí, cerca al monte, un gran hato de cerdos diciendo, y usted sabe que Jesús autorizó para que vayan a ese lugar. Y mire los que estaban acá, versículo 15, vienen a Jesús, las personas que estaban al entorno, que habían visto todo lo que pasó con sus cerdos, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire, acá, ¿en qué momento lo vestieron? ¿En qué momento lo bañaron? ¿Quién le dio ese vestido? Son cositas que hay que tener en cuenta. No de la nada, no puede ser. Un hombre inmundo que no duerme y todo eso, ¿cómo estaría? Lo bañaron, lo limpiaron, lo dieron su vestido. Y dice que estaba cuerdo, sentado, vestido, con su juicio cabal, y todos ellos tuvieron miedo de lo que estaba pasando. Y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de su entorno. Esa gente le comenzaron a pedir a Jesús que se vaya de su entorno. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Acá hay varios ruegos, ¿verdad? Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Él estaba cuerdo, sano. Sus familiares todavía no sabían que él estaba sano. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Había sido sanado totalmente, una sanidad radical. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Deca es 10 lugares. Ese era un puerto. Y todos esos 10 lugares venían en ese puerto. Era muy comercial ese puerto. Sabían y conocían quién era ese hombre. Por eso Jesús le da una misión. Le da una visión. Vete a Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho con él. Y todos se quedaron maravillados. Entonces acá estamos viendo una vez más cómo un hombre endemoniado está hablando. Hay cosas que tenemos que diferenciar, un espíritu y un demonio.
no son iguales. Ese es otro tema. Otro pasaje, Marcos 6, 26. Marcos 6, versículo 26. Dice la palabra, Marcos 6, 26. Tengo acá anotado la mano. No, creo que no es ese pasaje. Bueno, Marcos 6, 26, lo tengo anotado acá. Marcos 6, 26. Bien, voy a pasar a otro pasaje. Lucas 4, 41. Lucas 4, 41. Lucas 4, 41. A ver, Lucas 4, 41. Ahí está. Sí. Ok. Lucas 4, 41. Al ponerse el sol, este pasaje dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mira lo que dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Al atardecer ya, también salían demonios de muchos, dando voces. Ahí está hablando bien claro, dando voces, esos demonios salían y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías, que él era el Cristo. Nos encontramos este pasaje también en Marcos 1:32 y en Mateo 8:16. Pues aquí estamos respondiendo una vez más la pregunta si los demonios hablan o no hablan. Bien, hasta ahí hemos encontrado este pasaje en Marcos 1:34. A ver, Marcos 1:34 es el mismo, pero el autor es Marcos 1:34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Hay muchas cosas que enseñar aquí. El diablo te conoce. El diablo nos conoce. ¿Quién somos? ¿Quién eres tú? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas enseñanzas que el maestro nos hace. En algunos momentos hemos estado lidiando, tratando este asunto con personas que han estado con un espíritu malo, un espíritu inmundo. Y a veces hemos escuchado estas personas cuando hemos estado ungiéndole con aceite, no le gusta eso. No me toques, decían. No me toques. Esas son las formas como reaccionan. Otras veces, déjame solo. Así decían, déjame solo. Quiero estar solo. Ese no es la persona, es el enemigo que está hablando de esa persona. A veces le hemos echado aceite y decía, qué asco, no quiere, no le gusta el aceite. Después decía, no quiero. Una vez le decíamos algo, no quería hacerlo, se resistía. Después había reacciones cuando se manifestaba, tengo frío, decía, tengo frío. Entonces el enemigo habla, usa esas palabras. Después, cuando el Espíritu Santo se hace presente, hemos escuchado también esas voces, me quema, dice, me quema. Y hace como que los pies le estarían hirviendo. Dice, me quema. También hemos estado escuchando cuando nos encara y nos confronta y nos dice, te odio. Así nos dice. Entonces son cositas que hemos estado viendo cuando hemos tratado de estos asuntos. Bien, hasta ahí hemos tenido esta pequeña y corta reflexión de la palabra. Y oremos un momentito. Padre, gracias, Señor, que esta palabra
Señor pueda ayudar a los consiervos, a las personas que están viendo, y te rogamos, Señor, que tú seas quien puedas enseñarnos. Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar de estos temas. Te rogamos por cada uno de ellos que puedan, Señor, ser útil este material para que puedan extender su estudio para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo. Gracias, Señor. Que Dios los siga bendiciendo, y la próxima clase estaremos tratando acerca de otro tema: cómo se manifiestan y cómo salen los demonios de una persona. Amén. Vamos a estar tratando ese tema que